Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 14. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre, en esta noche una vez más invocamos tu nombre, Señor, para rogarte que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, que quites todo cansancio, toda enfermedad, todo obstáculo, Señor, que no permita que oigamos tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestras vidas, Padre. Derrama de tu presencia en este lugar, derrama de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Estamos necesitados de tu gracia, estamos necesitados de tu presencia, estamos necesitados de esta palabra viva y eficaz. Señor, obra, ven a renovar nuestro entendimiento, ven a obrar en nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecernos en Dios, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a vestirnos de toda la armadura, Padre, que podamos estar firmes en medio de todas las acechanzas, en medio de los ambientes que nos rodean, en medio de tanta falsedad, en medio de tanta tibieza, que podamos mantenernos firmes hasta el final de nuestras vidas, Señor. Habla a todo aquel que escuche esta palabra, Dios eterno. Obra en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es el cuarto mensaje de la serie Lucha o Guerra Espiritual, basado en este pasaje que nos da tanta luz, porque, hermanos, existen fuerzas ocultas que se oponen a Dios y que se oponen a que el pueblo de Dios pueda mantenerse firme y pueda mantenerse fiel hasta el final de sus días. Fuerzas ocultas que quieren la destrucción del pueblo de Dios verdadero, la destrucción de los soldados de Cristo. Y aquí leemos una solemne advertencia para poder resistir con firmeza todas esas acechanzas y planes ocultos para apartarnos de Dios, o para llevarnos a pecar, o para que falte nuestra fe en nuestras vidas. Como ya vimos en el versículo 10, debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Debemos buscar su rostro, buscar su presencia, llenarnos de la palabra de Dios, orar, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que debemos hacer continuamente, no solo en un templo, sino en todo lugar, poder buscar a Dios y poder fortalecernos en Él. También ya hemos visto que debemos estar sobrios y despiertos, lo vimos en los mensajes pasados, porque de nada nos serviría estar armados pero estar dormidos espiritualmente. También vimos cómo debemos someternos a Dios, a su autoridad, resistiendo así a Satanás, y el enemigo va a huir. En el versículo 11 comenzamos a meditar la semana pasada. Dice: vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores
de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hago énfasis en esa palabra toda, no solo en una parte de la armadura, sino en toda. Y esto va a ser solamente con la gracia de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay tiempos específicos en los que el ataque del enemigo se vuelve más fuerte y más cruel. Pero también, hermano, el tiempo de vida en esta tierra podría tomarse también como el día malo, porque mientras estemos en esta tierra, estamos peleando esa batalla de la fe. Como el apóstol Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla al final de sus días. Y todos nosotros somos llamados a pelear esa bendita batalla de la fe. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cristo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que seamos fieles hasta el final de nuestras vidas. Pero eso es lo que el enemigo quiere estorbar, hermano. Eso es lo que el enemigo quiere afectar en el cristiano, en la cristiana, que ya no siga adelante. Pero la voluntad de Dios es que seamos vencedores, y Él nos da todo para ser más que vencedores. Pero cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte y ser conscientes de que tenemos una parte activa por la gracia y la ayuda de Dios. Él está con nosotros y Él envía su palabra para darnos su luz y su gracia. Ya vimos brevemente en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya meditamos eso en el mensaje pasado brevemente, pero ahora vamos a meditar y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era un elemento esencial en la armadura del soldado romano. Ahí puede verlo. La coraza era una gran pieza metálica que se extendía desde el cuello hasta el muslo. Así proporcionaba protección en todo el tronco, tanto en la espalda como en el abdomen, en la parte delantera. Sabemos que esta área del torso, en esta área se encuentran todos los órganos vitales. Ahí está el corazón, ahí están los pulmones, ahí están los riñones, intestinos, estómago, todos esos órganos vitales. Pensemos, un soldado sin coraza iba directo a la muerte. Recordemos que en aquel tiempo la lucha era cuerpo a cuerpo, no era como ahora que pueden tirar misiles a grandes kilómetros de distancia. Esas batallas eran cuerpo a cuerpo, y sin la coraza cualquier ataque sería fatal, porque el soldado estaba totalmente desprotegido. En cambio, al tener la coraza, los golpes de espada que pudieran llegar, o los dardos de fuego tirados desde lejos, o cualquier tipo de ataque, simplemente rebotaba y no lograba dañar los órganos vitales del soldado. Ahora, qué importante es para el cristiano entender cuál es esta coraza, la coraza de justicia que debemos vestir para resistir los engaños, las trampas y los ataques del enemigo. ¿Con qué tipo de justicia debemos ceñirnos? ¿Con qué tipo de justicia debemos protegernos? Recordemos que la coraza daba protección tanto adelante como atrás, era una protección doble. Y hoy quiero que veamos dos perspectivas de esta bendita justicia de la que debemos vestirnos. Número uno, la justicia que recibimos a través de Jesucristo. Debe predominar la justicia de Cristo en nosotros. El corazón del cristiano, el corazón del soldado cristiano está protegido porque gozamos de ese perdón completo. Ese es el centro del mensaje del Evangelio, la salvación por medio de la fe en Cristo. Somos salvos, somos declarados justos delante de Dios
doctrina central y fundamental del verdadero evangelio. Esta doctrina nos hace completamente diferentes a todas las demás religiones, porque las religiones predican la justicia a través de buenas obras o la justicia a través de seguir ritos religiosos, pero no, hermano, la justicia es únicamente a través de Cristo. El enemigo engaña a la humanidad poniendo religiones o poniendo buenas obras. Miren cuánta gente está engañada todavía en la actualidad, pensando que por una misa de 7 días después de muerto va a ser salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si así fuera, por gusto murió Cristo, por gusto hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, pero gloria a Dios, porque Cristo derramó su sangre y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para sufrir el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Pero el enemigo engaña a la humanidad con tantas religiones, con tantas doctrinas, o los engaña pensando que haciendo buenas obras van a poder presentarse delante de Dios con sus propias justicias, y todo eso es falso, hermano. No hay otro medio de salvación. Y al cristiano lo vive acusando muchas veces el enemigo, lo vive atormentando o le vive poniendo duda de que no somos dignos de presentarnos ante Dios, o que no somos dignos de ir a la iglesia, o que no somos dignos de ser escuchados por Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo. Usted es digno de presentarse ante el trono de la gracia. Usted es digno de entrar hasta el lugar santísimo, no por usted mismo, no por sus propias obras, no porque seamos buenos por nosotros, sino por la justicia de Cristo. En nosotros no hay nada bueno, hermano. Nuestras justicias sin Cristo, dice la palabra de Dios, que son como trapo de inmundicia. Leámoslo en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la realidad del ser humano sin Cristo. Cualquier buena justicia que hagamos sin Cristo, delante de la santidad de Dios y la perfección de Dios, es como trapo de inmundicia, es como suciedad. No hay nada bueno en el ser humano. Cuando el ser humano deja de confiar en sus buenas obras, o deja de confiar en su propia justicia, y viene a Jesucristo en fe, en humillación, en arrepentimiento, creyendo que Él murió en su lugar, sufriendo y muriendo por nuestra maldad y pecado, entonces allí nos es imputada la justicia de Cristo. Esa palabra imputada significa poner a nuestra cuenta. Por ejemplo, es como que yo en su cuenta bancaria yo le pusiera mis ahorros. Ahí ya le pertenecen a usted. A nosotros ahora nos es imputada, nos es puesta la justicia de Cristo. Hermano, esto es algo que tal vez no podamos entender en nuestra mente. Es algo maravilloso la gracia de Dios. Es maravillosa la gracia y la misericordia de Dios, la salvación de Dios, que es por fe y no por obras, como lo dice muchas veces la palabra de Dios. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 1. Un precioso versículo que es clave en esta doctrina de justificación. Romanos 5:1. Leámoslo juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, ¿por qué? Por la fe. No por obras, por la fe en Cristo. Por esa fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Por esa fe en Cristo podemos entrar ante su misma presencia, como nos dice en Hebreos, hasta el lugar santísimo. Cristo nos abrió el camino nuevo para llegar hasta la presencia de Dios. Tenemos paz para con Dios, no porque yo sea muy buena, no porque yo sea muy digna o porque usted sea muy bueno, sino por la fe en Cristo.
por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de Dios. Gracia, esto habla de algo gratuito, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano debe mantener esa coraza de justicia, esa fe en la justicia de Cristo, esa fe que nos hace estar seguros de que podemos tener entrada hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso debemos mantenernos firmes en esa fe, en esta gracia. Leamos 2 Corintios 5:21. Hablando de Jesucristo, dice: al que no conoció pecado, porque Cristo nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Aunque Cristo nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, fue perfecto y santo, ese ser precioso que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Allá en la cruz del Calvario Jesucristo fue hecho pecado. Ahí Él tomó el pecado de todo ser humano. Mis asquerosos pecados y sus asquerosos pecados fueron llevados a la cruz del Calvario, y ahí Jesucristo estaba por nosotros. Por eso es que en ese momento, y muchas veces lo he dicho aquí, en ese momento Jesucristo llegó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Porque ahí estaban nuestros pecados, porque Dios no podía tener comunión con Jesucristo en ese momento en el que Él estaba cargando nuestros pecados, como dice en Isaías 53. Pero hermanos, en ese momento, dice la Biblia en Isaías 53, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. ¿Y para qué? Aquí dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ay, hermano, la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, la fe en que ese sacrificio nos hace justos delante de la presencia de Dios, esa fe la debemos mantener en nuestro corazón. Esa fe es esa coraza de justicia que nos protege en medio de tanta acechanza, en medio de tanta duda que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, en medio de tanta acusación, en medio de tanta falsedad que se mueve en la actualidad. Nuestra fe debe estar puesta únicamente en Cristo y en su sacrificio perfecto. Leamos en Filipenses capítulo 3, solo unos pocos versículos, porque no estamos hablando específicamente de la doctrina de la justificación. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, leamos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quedémonos allí. Cuando al cristiano le es revelado el amor de Dios a través de Jesucristo, cuando al cristiano le es revelado que por Cristo somos declarados justos delante de Dios, allí, hermano, todas aquellas cosas que antes para nosotros eran importantes, que antes para nosotros eran ganancia, ahora son estimadas como pérdida por amor de Cristo. Es que lo que hemos encontrado en Cristo es maravilloso, hermano. Es grande la gracia de Dios. Voy a leer el versículo 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Es su Señor? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y escucha el versículo 9: y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, dentro de Cristo, en la fe en Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia
justicia que es por la ley, o sea, por las obras, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por la fe. Así que veamos cómo esta justicia que es por medio de la fe debe ser la coraza que debemos tener puesta. Fíjese que nos guarda de los ataques del enemigo, nos guarda de dudas, nos guarda de las acusaciones, pero también nos guarda del orgullo religioso. Porque, hermano, ¿cuántas veces podemos autoengañarnos? ¿Y cuántas veces podemos caer en ese orgullo religioso, aún dentro del Evangelio, confiando en nuestras propias justicias, confiando en nuestras propias obras? Pero aquí el apóstol Pablo dice que su deseo y su meta era ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. Es que sin Cristo somos indignos, hermano. No podemos gloriarnos de nada, no podemos enaltecernos por nada, no podemos ser como los fariseos que confiaban en su propia justicia. Hermano, debemos creer únicamente en esa justicia de Cristo que nos es imputada por la fe en Él. Vestirme con esa coraza de justicia es poder estar delante de la presencia de Dios, no condenado, sino aceptado por Dios. Cuando creo que soy acepto ante Dios a través de Jesucristo, esto se convierte en parte de esa defensa contra los ataques acusadores de Satanás, contra las dudas que puede poner a la mente y al corazón. Porque, hermanos, no somos perfectos, fallamos, aquí todos fallamos, todos. Y por eso nuestra fe debe estar en Cristo, en su justicia. Y cuando fallamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, correr por la fe en Cristo al trono de la gracia para alcanzar misericordia, poniendo nuestra mirada en Cristo, pidiendo perdón por esa falta y creyendo que por Cristo somos perdonados, creyendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Escritura nos enseña ampliamente que somos justificados por fe, que somos declarados justos por fe. Leamos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Esta es parte vital y fundamental de nuestra vida como cristianos. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, aquí ninguno puede decir: yo jamás peco, yo nunca, no sé ni siquiera qué es pecado. No, hermano, todos fallamos. No quisiéramos fallar ya como cristianos, pero fallamos. ¿Pero qué dice? Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, pero no a un hombre, no a una persona, no a un cura, si confesamos nuestros pecados a Dios, al que hemos ofendido, a Dios, y confesamos nuestros pecados. En Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Me duele el pecado, lo confieso delante de Dios, le pido perdón y me aparto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces el cristiano en algún momento falla y viene el enemigo con tantas acusaciones? Ya viste, eres un hipócrita. Ya viste, por gusto vas a la iglesia. Ya viste, volviste a fallar. Ya viste, eres indigno. Ya viste, ya pecaste. Entonces mejor revolcate en el pecado. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Hay que vestirnos con esa coraza de justicia
Cristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, pero mire también lo que dicen en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Por eso Él dejó en su palabra, para mostrarnos el camino correcto, para mostrarnos el camino que es conforme a su voluntad, para que no pequemos. Por eso su palabra renueva nuestro entendimiento, por eso su palabra convierte el alma, por eso su palabra actúa en nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ay, hermano, es que la palabra de Dios es tan maravillosa, la gracia de Dios es tan preciosa. Tenemos un abogado defensor. Y miren qué maravilloso, la palabra de Dios, si se recuerda en los primeros mensajes, hablamos como al diablo, en la palabra de Dios se le llama el acusador. Él acusa. Pero mire Cristo, Él es nuestro abogado defensor. Cuando venga el enemigo con sus dardos de fuego a acusarnos, hermanos, repréndalo en el nombre de Jesús y crea la palabra de Dios. Crea que tenemos un abogado defensor, a Jesucristo, el mediador, el que murió, el que tomó nuestro lugar, el que sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Mire aquí en la tierra, ¿cuánto cuesta pagar un abogado? Eso es carísimo. Y si el abogado gana, todavía adquiere un alto porcentaje. Pero esto es gratuito, es por gracia, es por fe. Ay, qué maravillosa la gracia de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si allá en China hay gente que se arrepiente y cree en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, esa persona es justificada. Si allá en Quiché cree alguien, esa persona es justificada. Si allá en el Medio Oriente alguien escucha el mensaje del Evangelio y oye que no es por obras, y oye que no es la religión, y oye que Cristo es el que salva, que Cristo es el abogado, que Cristo perdona los pecados, Él recibe perdón, Él recibe vida eterna. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces allí somos declarados justos y perdonados, culpables, pero por la fe en Cristo, cuando nos arrepentimos, ese precioso abogado, celestial abogado, nos declara justos delante de la presencia de Dios. El enemigo puede llegar con tantas acusaciones. Fíjense que se cuenta mucho acerca de esta experiencia, no sé si es real o no, pero es algo que sí puede pasar muchas veces, de un personaje que se le presentó el enemigo poniendo la lista de todos sus pecados para acusarlo, de todas sus faltas, de todas aquellas debilidades. Y este personaje estaba orando y le dice: sí, pero escribe abajo: la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Gloria a Dios, hermano, y eso está en la Biblia. Leámoslo en 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Leamos juntos esa última parte: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí estamos en comunión unos con otros. Gente imperfecta, pero gente que quiere ir por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado. Hay perdón en Cristo, hay restauración en Cristo. Con esta coraza, cuando creo lo que dice la Biblia y me mantengo en esa fe, entonces ahí tengo la coraza puesta. Fíjese, hermano, ya no nos deleitamos en el pecado, ya no vivimos practicando habitualmente el pecado, ya no nos revolcamos en el pecado, porque ya nacimos de nuevo. Pero si pecamos, acudimos a Él, confiando en su justicia imputada a nuestras vidas. Esta coraza de justicia nos protege de cualquier mentira de Satanás, de cualquier acusación, de cualquier ataque. Porque, como repito, el enemigo va a llegar: eres indigno, ya fallaste, ahora revolcate en el pecado. Hermano, no creamos en sus mentiras. Fíjese que muchas veces va a utilizar incluso personas. ¿Cuántas veces, tal vez en la familia, se va a levantar alguien: ya viste, por gusto vas a la iglesia, ya viste, mira, por gusto orás, ya viste, mira, peor estás ahora que vas a la iglesia? Hermano, que el Señor reprenda al diablo. Esas son las acusaciones que van a llegar muchas veces a su vida. No permita las acusaciones en su vida. Mantenga esa coraza de justicia, manténgala firmemente, hermano. Esto debe ser parte de nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos muchas veces creen las mentiras del enemigo y se apartan? Están tan acusados que dejan de buscar a Dios. Están tan acusados que dejan de congregarse y dicen: por gusto. Es cierto, por gusto busco a Dios, por gusto voy a la iglesia, por gusto oro. Pero, hermano, no creamos a las mentiras del enemigo. Hay perdón en Cristo, hay restauración en Cristo. No te quites la coraza de justicia, mantente firme contra las acechanzas del enemigo y contra los dardos de fuego que solamente te quieren apartar de Él. O cuando quiera venir ese autoengaño o ese orgullo religioso, confiando en mis propias obras, en mis ritos o en mi obediencia, debo reaccionar y tener esa coraza de justicia. No, es por Cristo, Cristo, Cristo. A Él sea la gloria y Él es el que nos hace dignos delante de la presencia de Dios. Ahora bien, la otra perspectiva de la coraza. Recordemos que la coraza tiene dos partes, una delantera y la otra que protege la espalda. Esa justicia que me es imputada por la fe en Cristo me lleva a una correcta relación con Dios, en donde soy llamado a vivir en un camino nuevo, a vivir el camino angosto que lleva a la vida eterna. Somos llamados a una vida nueva. Es allí donde la justicia comienza a ser la práctica habitual de nuestras vidas, la forma de vida del cristiano. Leámoslo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Aquí se está refiriendo al que se mantiene practicando el pecado sin arrepentimiento, como vivíamos antes. ¿Cómo vivíamos antes? Revolcados en el pecado. Usted hablaba malas palabras, usted vivía en adulterio, vivía en fornicación, vivía en malos pensamientos, vivía practicando el pecado, hundido en los vicios, y a usted no le importaba fallarle a Dios ni pecar contra Dios. Practicaba el pecado sin arrepentimiento. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí no es una contradicción con lo que leímos en el capítulo 1. Aquí se refiere que cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza es cambiada y ya no vivimos practicando el pecado, ya no vivimos en el lodo y en la inmundicia. ¿Por qué? Porque ahí está la simiente de Dios en nosotros. El milagro más grande que un ser humano puede recibir es ese nuevo
solamente Dios. Y entonces ya no vivimos practicando el pecado. Somos llamados a una nueva vida. Leamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ay, ese maravilloso nuevo nacimiento, hermano. Es un cambio interno, es un cambio de naturaleza. Como muchas veces lo he dicho, pero pues si alguien no lo ha escuchado, antes teníamos una naturaleza inmunda, como el cerdo. El cerdo, cuando mira lodo o cuando mira estiércol, el cerdo solo mira el lodo y se va a revolcar al lodo, porque esa es su naturaleza. Es una naturaleza inmunda que se deleita en la suciedad. Pero la oveja no es así. La oveja no se va a revolcar al lodo, no es su naturaleza. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando nos es imputada la justicia de Cristo, somos llamados a vivir una vida nueva. Somos sacados del estercolero, somos sacados del lodazal, somos cambiados de una naturaleza inmunda como la del cerdo y somos transformados en ovejas de Cristo. Ahora ya no nos deleitamos en la inmundicia del pecado, y si en algún momento fallamos, entonces lo que leímos allá en primera de Juan 1, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos apartamos. Pero mire ese maravilloso nuevo nacimiento. En 2 de Corintios 5:17, leamos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nos es imputada la justicia de Cristo, en el cristiano comienza a haber una práctica habitual de justicia. Comenzamos a hacer actos justos, comenzamos a vivir conforme a la palabra de Dios, porque sabe, los mandamientos de Dios son justicia. Él nos guía por el camino de justicia, y esa arma es defensiva en nuestras vidas. Leámoslo en el Salmo 119, 172. Que dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Justicia. No somos perfectos, pero deseamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. Y hermano, sus mandamientos son justicia. El cristiano entonces comienza a practicar la justicia, y hermano, así el enemigo no nos puede tocar, no nos puede tocar cuando tenemos esa coraza de justicia bien puesta. Esa coraza de justicia es mantenida mediante una vida de santidad, haciendo lo justo, haciendo lo recto, haciendo lo agradable delante de Dios, viviendo de acuerdo a su palabra. Y si fallamos, hay un dolor profundo, un arrepentimiento, un cambio de actitud, pero no se quita esa coraza de justicia, la mantiene firme. Fíjense que cuando se habla de lucha espiritual, a la gente cómo le llama la atención, le atrae títulos así. Se habla mucho de estudios de angeología, de demoniología, seminarios de guerra espiritual, seminarios de Satanás. Pero hermano, y hay gente que incluso se jacta de echar fuera demonios. Pero cuando uno lee en Mateo 7, 21 al 23, uno se da cuenta que la gente puede incluso jactarse de echar fuera demonios, pero si practica la maldad, si practica la injusticia, si no tiene la coraza de justicia, si no vive de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, no sirve nada de eso. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
y su voluntad está en la palabra, en estos mandamientos que son justicia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Así que, hermano, la lucha espiritual es conforme a la palabra de Dios, con esa coraza de justicia bien puesta, con esa vida agradable delante de Dios, en esa nueva vida que es conforme a la voluntad de Dios. En Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. A eso somos llamados. La victoria no es que tengamos un interés enfermizo por estudiar sobre guerra espiritual o sobre Satanás y los demonios. Cuidado a dónde se va a meter o lo que oye. Ocupémonos más bien en conocer a Cristo, en conocer su palabra, en conocer este bendito evangelio, en vivir una vida conforme a su voluntad, practicando la santidad y la justicia, ser justos delante de la presencia de Dios, ser justos en el trato con las personas. Todo eso también es parte de la coraza de justicia que nos protege y nos guarda de las mentiras, de las trampas y las tentaciones de Satanás. ¿Cuántas veces el soldado de Cristo va a estar en una batalla fuerte? ¿Y cuántas veces va a ser tentado, va a ser presionado a quitarse la coraza de justicia? Presionado a dejar de vivir justamente, presionado a dejar la santidad, presionado por tantas situaciones en la vida. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Debemos mantener esa coraza de justicia. Teniendo bien puesta nuestra coraza, no habrá diablo ni potestades infernales que puedan destruirnos. Usted en algún momento va a ser tentado o va a ser presionado a mentir para tener salidas fáciles o para salir de algún problema. Va a ser tentado o presionado a robar, a actuar impíamente, a actuar injustamente con las personas, a ser ingrato, a cometer adulterio, fornicación, pornografía, a revolcarse en el pecado. Hermano, no suelte la coraza de justicia que le ha sido dada por Cristo. Hay personajes en la Biblia donde uno mira cómo retuvieron su vida justa, aún ante las presiones fuertes. Por ejemplo, y lo vamos a ver brevemente, José. Vamos a Génesis 39:7. Por si alguien no ha escuchado la historia de José, José fue llevado y fue vendido como esclavo en Egipto. Ahí ya no estaban sus papás observándolo, ahí no había nadie conocido observándolo, pero José conocía a Dios. José era justo delante de Dios. Y allá en Egipto, en el versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la esposa de su amo, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Mire, hermano, cuántas veces en el momento menos esperado va a llegar la tentación de quitarse la coraza de justicia. Cristo pagó un alto precio para nuestra justificación. Cristo pagó un alto precio para que usted y yo seamos declarados justos delante de Dios, para que podamos vivir en una vida nueva, en una vida santa, en una vida justa. No te quites la coraza de justicia. Esta mujer, sin duda, era una mujer hermosa. Imagínense, era una mujer egipcia. En esa época las mujeres egipcias eran muy conocidas por su belleza, hasta se bañaban en leche, imagínense. Uno con agua ahí toda sucia, ellas con leche, baños de leche. Y esta mujer diciéndole a Josué: duerme conmigo. Era un muchacho, era un joven, no era un anciano de 80 años.
Y hermano, los ancianos de 80 años son repícaros. Pero aquí está hablando de un jovencito. ¿Y qué dice en el versículo 8? Y él no quiso, tenía puesta su coraza de justicia. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire esto: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Contra Dios? Él quería vivir justamente delante de la presencia de Dios. No le estaba observando nadie. Él podía haberse revolcado en el pecado y nadie lo estaba observando. No había quien lo vigilara. Pero Dios lo estaba viendo. Dios lo estaba viendo. Y él, con esa justicia que tenía, decía: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. Es que, hermano, el pecado es contra Dios. Nos aparta de Dios, nos separa de Dios. El pecado trae placer momentáneo, trae diversión momentánea, pero el pecado siempre va a traer lágrimas, dolor, tragedia, nos separa de Dios, nos trae vergüenza, y peor aún, si no nos arrepentimos, nos lleva a una condenación eterna. Por eso el diablo quiere que te quites la coraza de justicia, pero él se mantuvo firme. Versículo 10: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y como usted sabe, versículo 12, ella lo asió por su ropa, lo agarró, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¡Qué cobarde! Huyó. No, hermano, él fue sabio. Es que el soldado cristiano no juega con el pecado. El cristiano soldado huye del pecado. El soldado cristiano no se quita la coraza de justicia por ratos y se la pone por otros ratos. No se pone la coraza de justicia en la iglesia y allá en la calle vive como se le da la gana. Él vive con su coraza de justicia. José se mantuvo fiel, hermano. Él huyó ante la tentación. ¿Cuántas veces hasta las mismas personas alrededor aprovecharon la oportunidad? Esa oportunidad no se presenta cada rato. O el enemigo enviando dardos, aprovechar. No va a pasar nada, solo es una vez, solo es una probadita. O mira, si mentís, o si haces esto, no va a pasar nada. Ay, hermano, cuidado, mantengamos nuestra coraza de justicia. ¿Cuántas veces vamos a ser presionados, hermano? Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel 3, 17 y 18. Ya sabemos la historia de estos jóvenes hebreos. Ellos estaban siendo presionados a postrarse ante una imagen. Pero en el versículo 17, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor y le dijeron en el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O se postraban ante la imagen, o eran echados en un horno de fuego. Había una terrible amenaza. Y ellos creían que Dios los podía librar, pero en el versículo 18 dice: y si no, o sea, y aunque Dios no nos librara del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, estos hombres se mantuvieron en fidelidad. Muchas veces podrá parecer en algún momento que es pérdida cuando decides no quitarte tu coraza. Muchas veces tal vez podremos decir como Asaf: por gusto he limpiado mis manos, por gusto he guardado mis manos en inocencia. Ay, hermano, nunca es pérdida cuando decides ser fiel al Señor. Nunca será pérdida cuando decides mantener tu coraza de justicia. Cuando las presiones de la vida vengan sobre ti, cuando las presiones del enemigo vengan
que peques contra Dios. Presiones, hermano. ¿Cuántas veces para ganar dinero fácil a través de mentiras, de fraudes, de inmoralidad o de maldad? Oportunidades o presiones para fornicar y adulterar, o para tener supuestas oportunidades como José, para, hermano, tener supuestas oportunidades de alguna salida fácil a un problema que tienes. Mantén tu coraza de justicia como José y como estos jóvenes hebreos. Esas son las acechanzas, las trampas, a veces tan sutiles del enemigo para apartarte de Dios. Ponerte una salida fácil a los problemas, o sacar alguna ganancia, o tener alguna diversión o algún placer. Cuidado, cuidado, todas esas son trampas, son acechanzas. Te va a traer dolor, te va a traer lágrimas, te va a traer consecuencias, te va a traer vergüenza y te va a traer condenación eterna. Con la coraza de justicia es que vamos a poder resistir esas formas de ataque. Aunque parezca pérdida al ojo humano, ser fiel a Cristo hasta la muerte, esa es nuestra victoria. Por eso dice que tomemos la armadura de Dios y nos mantengamos firmes, nunca es en vano, nunca es por gusto, nunca es pérdida. La gente en el mundo te va a decir que eres tonto, que eres tonta, que no aprovechas las oportunidades o que no aprovechas las salidas fáciles. Mantente firme. Cuidado, hermano y hermana, cuidado. Asaf perdió de vista los beneficios de vivir una vida agradable para Dios. ¿Cuántas veces hemos meditado ese Salmo 73? Muchas veces. Pero leamos solo 2 versículos. Los miro tan atentos que entonces mejor sigo. Salmo 73, 13 y 14. Mire cómo este hombre siervo de Dios llegó a decir en este momento: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando se encontró sufriendo, cuando vio que otros malvados vivían mejor que él llegó a pensar esto. ¿Y cuántas veces al cristiano le pueden llegar pensamientos así? Por gusto me he limpiado, por gusto vivo una vida santa, por gusto no he hecho fraude, por gusto no he robado, por gusto no he mentido, por gusto no he aprovechado oportunidades de pecado, por gusto no he mentido, por gusto, no es por gusto. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero gracias a Dios este hombre reaccionó. Todavía en el versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hermanos, nunca olvide esta palabra de Dios, porque muchas veces cuando usted se encuentra en sufrimiento y cuando usted mire a los impíos, a los malos, a los perversos vivir bien, muchas veces el enemigo va a aprovechar esos momentos para atacarle, va a aprovechar esos momentos para querer inducirle a quitarse la coraza de justicia, a buscar salidas fáciles o a apartarse de Dios. Va a querer amargar su corazón. Este hombre se llenó de amargura, pero él reacciona en el versículo 22 y dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. No se quitó la coraza de justicia, se mantuvo firme. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya, hermano. Por eso no hay que quitarse la coraza de justicia, porque muy pronto veremos al Señor por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso en Apocalipsis 22 dice: el que practica la justicia, practíquela todavía. O sea, vamos en ese perfeccionamiento, practicando la justicia, agradando a Dios. Apocalipsis 22, 11. En Isaías 33 también hay un pasaje. Mire, ya con estos 2 versículos termino. Isaías 33, 15 al 17. Dice
camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Oiga, hermano, ¿cuántos, como decía las semanas pasadas, porque creen que ya son muy adultos, muy maduros, se ponen a ver cosas sucias? No, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y leamos juntos el 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Lo vamos a ver cara a cara. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Así que vale la pena caminar en justicia, vale la pena practicar la justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero para terminar, veamos lo triste y amargo que es dejar la justicia. Leamos 2 de Pedro 2:21. Por eso el diablo quiere que te quites la coraza de justicia. Un pasaje que, cuando uno lo lee, de verdad tiembla el alma. 2 de Pedro 2:21 y 22. Desde el 20 voy a leer. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si alguien ya es libertado de esa vida de inmundicia, de pecado, y se vuelve a enredar en toda esa vida y deja la justicia por la fe en Cristo, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mira el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Usted y yo ya conocimos el camino de justicia. No nos volvamos atrás de este bendito camino de justicia. Mantengamos firme, mantengámonos puesta esta coraza de justicia hasta el final de nuestras vidas. El enemigo va a querer de muchas formas atacarnos, acecharnos, tentarnos, acusarnos. Pero hermanos, ya vimos brevemente, en resumen, cómo mantener la coraza de justicia. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes hasta el final, y con la gracia de Dios se puede. Si la palabra de Dios tiene tantas promesas para nuestras vidas, hermano, la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, que en todas las cosas somos más que vencedores. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de fortalecernos en Dios, de someternos a su autoridad, de tomar la armadura de Dios. No nos la quitemos, puestos en pie. Peleemos la buena batalla de la fe a la que hemos sido llamados. Qué maravilloso ser soldados de Cristo, hermano. Ya no somos esclavos de las tinieblas, ahora soldados de Cristo. Piense qué honor es ese, qué honor tan maravilloso. Por eso es que el enemigo nos ataca, por eso es que el enemigo nos quiere desanimar, o nos quiere arrastrar al pecado, o nos quiere separar de Dios, porque ya eres soldado de Cristo, ya eres su enemigo también. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Cristo está la victoria.